Welcome back for the opening ceremony of the 5th UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism. Queremos agradecer a todas las personas e instituciones que han hecho posible la celebración de este 5º Foro Mundial de Turismo Gastronómico y cuyos representantes hoy nos acompañan. Vamos a dar comienzo al acto inaugural y para ello tengo el placer de invitar al escenario al señor don José Mari Aizega, director del Basque Culinary Center. Don Eneko Goya, alcalde de Donostia San Sebastián. Don Denis Itxaso, teniente de diputado general y diputado de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Doña Sonia Pérez, consejera de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno vasco. Y doña Isabel Oliver, secretaria de Estado de Turismo de España. Ahora realizaremos la foto de grupo. Lamentablemente, todavía no contamos con la presencia del secretario general de la Organización Mundial del Turismo, quien por motivos imprevistos está ahora de camino, así que confiemos en que posteriormente se pueda sumar a nosotros. Vamos a comenzar y para ello voy a pedir, por favor, a don José Mari Aizega, director del Basque Culinary Center, que tome la palabra. Autoridades, participantes, amigos, Egunon, buenos días, good morning. Welcome again from my side to this World Forum on Gastronomy and Tourism. Hace 5 años, la OMT y Basque Culinary Center organizamos por primera vez este Foro Mundial de Turismo Gastronómico. Lo hicimos porque comenzábamos a observar que el turismo gastronómico estaba adquiriendo gran importancia y que la gastronomía era ya importante en las estrategias turísticas de los destinos y que se estaba consolidando como una actividad principal que realizaban los visitantes cuando llegaban a un territorio, llegaban a un destino. Veíamos también que había países con estrategias y prácticas muy relevantes que estaban adquiriendo una presencia importante y que estaban generando resultados también importantes. Y por eso pensamos que era necesario organizar un foro para compartir estrategias, reflexiones y buenas prácticas. Y así, hace 5 años organizamos el primer foro mundial en el auditorio del Basque Culinary Center. En 5 años han pasado muchas cosas. El tiempo corre muy rápido en estos tiempos y podemos decir que la influencia, la contribución de la gastronomía en las estrategias públicas, en las decisiones de viajar y en las actividades que realizamos en destino han crecido notablemente, extraordinariamente, diría yo, en estos años. También ha crecido este foro. De los apenas 150 participantes hace 5 años a 700, poco más de 700 inscritos este año, de 85 países del mundo, de los 5 continentes. Yo creo que esto también demuestra que la gastronomía y el turismo gastronómico es algo muy relevante a nivel mundial, en prácticamente todos los países del mundo. Y yo pienso que todavía lo va a ser más. Es un sector, además, que genera una contribución económica y a la generación de empleo muy importante en muchos países. Y vinculado con esto, también es verdad que en estos años hemos tenido una transformación de lo que significa gastronomía, ¿no? El turismo gastronómico y vinculado con el cambio de significado de la gastronomía ha supuesto que hoy en día por gastronomía entendemos
una realidad, una cadena de valor muy amplia, que abarca desde la producción de productos de calidad, su transformación, el amplio sector de la hospitalidad y el turismo. Y como gran sector tiene retos importantes, muchos vinculados con el aseguramiento y la mejora de la calidad, con la implantación de la tecnología, con responder a los nuevos retos, a los nuevos hábitos de consumo de los visitantes, de los turistas. Pero yo diría que también tiene unos importantes retos vinculados con las personas que trabajan y hacen realidad este sector. Y por eso, en este Foro Mundial, vamos a reflexionar sobre las competencias que requieren los profesionales del sector, cómo atraer y retener talento, cómo impulsar el emprendimiento y la innovación. Reflexiones que, como Basque Culinary Center son, yo diría, intrínsecas, naturales para nosotros, que fuimos creados hace 10 años para desarrollar el potencial que tenía la gastronomía. Un potencial económico y social, como decía. Y que entendemos que para desarrollar ese potencial hay que realizar actividades de formación, actividades de investigación, de innovación, de promover y ayudar a emprendedores y de promoción de producto y de empresas. Desde esa perspectiva hemos diseñado un programa que creo que es estimulante, creo que es inspirador, con más de 30 ponentes, con diferentes paneles, con competiciones de startups. Esperamos que todo este contenido que vamos a desarrollar entre hoy y mañana sea interesante, que les inspire reflexiones, que les haga llevarse a sus países buenas prácticas e ideas para poder aplicar. Ha sido un placer colaborar en estos meses previos con la Organización Mundial de Turismo, la organización de este foro, y también ha sido un placer colaborar con las instituciones que lo apoyan desde el principio, con el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, con la Diputación Foral de Guipúzcoa, con el Gobierno vasco y con la Secretaría de Estado del Gobierno de España. Muchísimas gracias por su apoyo y por su colaboración. Y por mi parte nada más, que disfruten y aprovechen al máximo este foro y la estancia aquí en Donostia-San Sebastián. Muchas gracias. Eskerrik asko. Muchísimas gracias, señor Aizega. Tiene la palabra don Eneko Goya, alcalde de Donostia-San Sebastián. Nahi duzunean. Agintariak, parte hartzaileak, egunon guztioi eta ongi etorriak Donostiara. Welcome to the city of San Sebastián. Bienvenidas a San Sebastián. Para nosotros es un placer el que este quinto foro del turismo gastronómico tenga lugar en nuestra ciudad y además verse sobre temas que nos ocupan y nos preocupan como ciudad. De todos es sabido que la ciudad de San Sebastián, afortunadamente y por el buen trabajo realizado por muchas personas, es hoy un referente en lo que a turismo gastronómico se les refiere. Pero la ciudad de San Sebastián también es una ciudad que comparte muchas de las inquietudes que en este foro que se va a celebrar hoy y mañana en nuestra ciudad se van a tratar. Reflexiones que como ciudad compartimos porque nuestra inquietud es que ese carácter de ciudad referencial en lo que a turismo gastronómico se refiere permanezca en el tiempo. Muestra de esa inquietud fue en su día la creación, en colaboración con el sector privado, del Basque Culinary Center, que es quien lidera en este momento en nuestra ciudad las estrategias referidas a la gastronomía, y muestra de esa apuesta que seguimos haciendo es, por ejemplo, un proyecto que en este momento estamos trabajando conjuntamente con el Basque Culinary Center, las 3 instituciones vascas, y que pone el acento fundamentalmente en lo que es la aplicación de las nuevas tecnologías de la digitalización a la gastronomía. Un proyecto que está ya en obra y que espero que cuando en el año 2021 tenga lugar el 7º foro
del turismo gastronómico en nuestra ciudad pueda ser uno de esos destinos que todos ustedes puedan disfrutar y ver, como muestra de la apuesta por la innovación y la constante reinvención que esta ciudad tiene con respecto a la gastronomía, al ser como digo, uno de los principales referentes de nuestra ciudad, pero que no lo sería si continuamente no estuviéramos innovando y trabajando para buscar nuevos caminos y seguir siéndolo de esa manera. Nire aldetik, besterik ez, espero dut gaur eta bihar hemen izango dezuten jardunaldi honetan sortzen diren ideiak eta partekatzen dituzuten gogoetak baliagarri izatea zuen guztientzako. Espero que a lo largo del día de hoy y del día de mañana, en este quinto foro, las reflexiones que se pongan sobre la mesa, las ideas que se aporten, los ejemplos que se puedan compartir, sean de utilidad para todos y todas las participantes en el mismo, pero también, y me permitirán que diga, que espero y deseo que todas esas reflexiones, ideas o ejemplos que se compartirán durante estos días nos puedan ser también de utilidad o puedan ser también de utilidad a la ciudad de San Sebastián. Estoy seguro de que sí. Lo bueno de tener congresos, foros y encuentros en nuestra ciudad siempre es el que parte del conocimiento que se comparte en los mismos también queda en nuestra ciudad. Y además de eso, como no, y como alcalde, espero y sé que tendrán alguna oportunidad, o más de una probablemente, para disfrutar de nuestra ciudad durante estos días. Incluso me imagino que habrá algunos que prolongarán su estancia en la misma. Es para nosotros un placer que así sea y lo que espero y deseo es que tengan ocasión de disfrutar de nuestra ciudad. Besterik ez, eskerrik asko. Eskerrik asko. Alkate jauna, tiene la palabra don Denis Itxaso, teniente de diputado general y diputado de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes de la Diputación de Guipúzcoa. Agintariak, munduko bazter guztietatik etorri zareten turismo arloko agintariak, Gipuzkoan turismoan lanean ari zeraten eragileak, lagunak, egunon eta ongi etorri Gipuzkoara. Uno de los objetivos de desarrollo sostenible para 2030 dice así: elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales. Pues bien, todos los que estamos hoy aquí podríamos coincidir en la idea de que el turismo gastronómico es una herramienta fundamental, una herramienta estratégica para alcanzar ese objetivo, porque la gastronomía es algo más que degustar, en el caso de Guipúzcoa, unos pinchos en buenos bares y restaurantes del territorio, e incluso diría algo más que degustar los mejores platos, suculentos platos de restaurantes con estrellas Michelin. Convendréis conmigo que la gastronomía es una cultura, la gastronomía es una tradición y yo diría que en el caso que nos ocupa aquí en Guipúzcoa es una convención social. La gastronomía es una cadena de valor que nos remite a los productores de productos locales, que nos remite a los mercados tradicionales, que nos remite, por supuesto, a los restaurantes y también nos remite a una forma de estar en la vida. Por tanto, si hablamos de poner en valor lo local, si hablamos de poner en valor aquello que nos distingue, que nos permite tener un lugar en el mundo, tiene todo el sentido del mundo que hablemos de gastronomía y que pongamos el foco en la gastronomía, porque se ha demostrado que conquistar el estómago y el paladar de los visitantes es una poderosa herramienta para, de alguna manera, proyectar experiencias. El viajero o la viajera busca experiencias y una de ellas, quizás la más poderosa, es la que tiene que ver con la gastronomía. Aquí en Guipúzcoa os invito a aprovechar estos días para que hagáis un zigzag entre el dulce y el salado, que hagáis un zigzag entre la costa y el interior, entre los vinos blancos como el chacolí o la sidra natural, entre las brasas de la parrilla o los marinados. Os invito a hacer zigzag, a conocer esos contrastes, porque
de alguna manera creo que el reto que tenemos es, más allá del paladar y más allá del sentido del gusto, conquistar el resto de los sentidos. La gastronomía ha demostrado una poderosa capacidad para conquistar el olfato, la vista, el tacto, el oído. La gastronomía es toda una experiencia inmersiva que cuando se hace bien, cuando se organiza bien, cuando se presenta bien, cuando se vende bien, realmente ayuda mucho a darnos un lugar en el mundo. Eso es lo que perseguimos todos los que estamos hoy aquí y, por tanto, estoy convencido de que estas jornadas, entre hoy y mañana, y ojalá para todos aquellos que aprovechéis estos días y os quedéis unos días más, quizás el fin de semana, sea una experiencia que permita revalidar, reforzar estos valores que compartimos. Mila esker y bienvenidos. Gracias, señor Denis Itxaso. Tiene la palabra a continuación doña Sonia Pérez, consejera de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno vasco. Egun on, guztioi eta mila esker etortzeagatik. Good morning, welcome to Basque Country and welcome to San Sebastián. Secretaria de Estado, alcalde, diputado y director general del Basque Culinary Center, señoras, señores, buenos días y bienvenidos a este gran encuentro gastronómico internacional. Es un honor formar parte de esta inauguración del quinto Foro Mundial de Turismo Gastronómico, que recoge a más de 84 nacionalidades diferentes. Muchas gracias. Un foro que mantiene claramente la importancia de la gastronomía en Euskadi y es fruto de un recorrido que nos ha traído hasta aquí a lo largo de años de trabajo, de visión y de innovación. La gastronomía es un elemento fundamental de todas las culturas, un componente importante del patrimonio inmaterial y un atractivo cada vez más considerado por los turistas. En nuestra apuesta por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, la gastronomía es un sinónimo de sostenibilidad, además de un eje de acción fundamental de nuestras políticas por el potencial que tiene a la hora de impulsar diversos sectores y agentes de forma transversal. De la gastronomía de excelencia no solo consiguen beneficios los sectores de hostelería y turismo, también articula nuestras ciudades y pueblos como elemento socializador, contribuye a la desestacionalización y cohesiona y ordena nuestros territorios y tiene un indudable efecto en el desarrollo económico local. Euskadi es reconocida por su excelente gastronomía, en primer lugar por el prestigio mundial de sus cocineros, pero también por nuestra cultura gastronómica, que está fuertemente enraizada en nuestra forma de vida. La revolución culinaria en Euskadi surgió precisamente de la voluntad de combinar cocina y cultura. Una motivación de un grupo de cocineros visionarios a los que se unió el apoyo de las instituciones para hacer de la cocina vasca una marca de país. Y con aquel éxito compartido se vio la necesidad de dar un paso más allá por consolidar el conocimiento, la tradición y la necesaria formación. Hoy nos congratulamos de aquella unión y coordinación de instituciones, universidad y empresas. Y agradecemos también que se haya sumado el Ministerio a través de la Secretaría de Estado de Turismo, respondiendo a la propuesta que le realizamos para apoyar el Foro Mundial de Turismo Gastronómico junto con la OMT. Contamos con todos los elementos para que nuestra oferta turística y gastronómica destaque. Los cocineros más reconocidos, la mayor concentración de estrellas Michelin, la facultad gastronómica pionera a nivel mundial y la más innovadora, la calidad y el prestigio gastronómico y, por supuesto, el capital humano, con el que contamos en el sector, todos ellos grandes profesionales. Por ello nos sentimos orgullosos de continuar acogiendo cada 2 años el Foro Mundial de Turismo Gastronómico en San Sebastián. Finalizo reconociendo la gastronomía como una industria creativa que ayuda a impulsar la innovación, el desarrollo económico y local y a estimular vínculos entre culturas locales y globales. Les deseo el mayor de los éxitos en este congreso y al sector en su conjunto. Eskerrik asko, thank you very much. Muchas gracias. Gracias, señora Sonia Pérez. Y damos la palabra a continuación a doña Isabel Oliver, secretaria de Estado de Turismo de España.
Muchas gracias. Querido alcalde de San Sebastián, secretario general de la OMT ausente, pero que yo creo que está a punto ya de llegar, consejera de Turismo del Gobierno vasco, diputado de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes de Guipúzcoa, director del Basque Culinary Center, empresarios, ponentes, amigos y amigas, muy buenos días. Es un placer para mí participar, que se me otorgó la posibilidad de participar en este foro, en este evento tan importante y sin ninguna duda aceptamos desde el Gobierno del Estado en este compromiso con este país y con esta enorme industria que es también el turismo y la gastronomía. Un ejemplo también de participación público-privada, todas las administraciones sentadas aquí, me parece muy importante, junto con la participación privada de un evento liderado por esta administración privada, por esta institución privada tan importante. Es un honor, es un placer para mí, como les decía, estar en esta inauguración, en este 5º Foro Mundial de Turismo Gastronómico, un punto de encuentro para intercambiar opiniones, potenciar este segmento como fuente de empleo, emprendimiento e innovación. Y hacerlo, como no, en esta ciudad, en San Sebastián, un destino pionero a nivel mundial en el turismo gastronómico, que aúna tradición y modernidad. Como sabéis, la gastronomía es una de nuestras señas de identidad. Forma parte del estilo de vida de nuestra sociedad y es un elemento intrínseco e indiscutible e indisociable de la experiencia turística, que además está estrechamente vinculada al territorio. De hecho, es posible conocer nuestro país, su cultura, sus costumbres a través de la variada gastronomía de nuestro país. El año pasado visitaron España más de 260.000 turistas por motivos estrictamente gastronómicos, lo que es un 16,7% más que el año anterior. A ello hay que añadir el volumen de turistas internacionales que realizaron, por supuesto, actividades gastronómicas, alta gastronomía, visita a bodegas, viñas, catas, etcétera, durante su visita a nuestro país, independientemente de la motivación de su viaje. En total sumaron más de 15 millones de euros. Este dato supone un espectacular incremento interanual del 65,6%, evidenciando la relevancia enorme que tiene la gastronomía en la actividad de los turistas que llegan a nuestro país. Todos estos visitantes internacionales gastaron más de 18 millones de euros, demostrando así que la gastronomía es un elemento dinamizador de la economía española, con un fuerte impacto en el sector de la hostelería. Pero no es solo un revulsivo económico, también es un generador de empleo. El turismo es una fuente de puestos de trabajo inagotable, cuyo efecto multiplicador trasciende a otros sectores. De ahí la importancia enorme de que este año el foro se centre en la parte humana del turismo gastronómico, tratándose temas como la formación, la profesionalización y el desarrollo del talento. Y es que tan importante es el producto que se usa, local, por supuesto, de calidad, sostenible, como el servicio que se ofrece, que debe ser profesional, cuidado y amable. Por ello, la facilidad de acceso laboral que ofrece el turismo debe venir acompañada de esfuerzos en la profesionalización y formación de los trabajadores, así como de unas condiciones laborales dignas, con retribuciones adecuadas, de empleo inclusivo y estable. Para esta Secretaría de Estado, la gastronomía tiene un potencial extraordinario y constituye un producto prioritario porque favorece el desarrollo económico y social de la sostenibilidad, como evidentemente han señalado las personas que han hablado antes de mí. Además de permitir mantener tradiciones y preservar la autenticidad de nuestros destinos. También diversifica nuestra oferta y ayuda a mitigar la estacionalidad, al tiempo que atrae a un turista más de calidad, un turista entendido como aquel que no solo que gasta más en el destino y que además valora y respeta nuestras tradiciones y nuestro entorno. Los visitantes de hoy
aprecian y respetan esta diversidad y la buscan, de hecho, en sus viajes, en sus experiencias en su viaje. Por eso encuentran en la gastronomía una forma de disfrutar el destino, de vivir esta experiencia única e inolvidable de su viaje. Dado que la gastronomía es uno de los ámbitos del turismo que más importancia estratégica tendrá en los próximos años, todos debemos trabajar para preservarla, promocionarla, porque responde a valores clásicos que se asocian a nuevas tendencias en el turismo, como son el respeto a la cultura, a la tradición, a la vida saludable, a la autenticidad, a la sostenibilidad y también a la modernidad. Pero sobre todo porque la cocina española es un elemento turístico de primer orden, diferenciador y calificador de nuestra oferta. Quiero dar la enhorabuena a los organizadores de este foro, de este quinto foro, animarles a seguir por esta senda, que en todo aquello que podamos ayudar van a tener al Gobierno del Estado, a esta Secretaría de Estado, ayudando en todo esto para que esto funcione más y vaya todavía en un sentido mejor. A animarles y que sea un éxito, que no dudo que lo va a ser. Muchas gracias.